Señor, en cada momento, en cada instante. Señor, te damos gracias por cada vida, por cada persona que está en este lugar, por cada joven. Entramos por tus atrios con acción de gracias, agradeciéndote, Señor, por todas las dádivas que nos has dado durante la semana, por las que seguirás dando. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestra familia, aquellos que tienen nietos, por sus nietos, aquellos que tienen amigos, por las amistades, aún por nuestros patronos, por las personas que trabajan con nosotros, por aquellos que nos brindan esa oportunidad de expresar nuestro talento con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca. Señor, tú has hecho maravillas, así que te pedimos, te presentamos este culto, te presentamos los corazones, te presentamos cada vida, Señor, que sea tu palabra, porque es tu palabra. Tu palabra cale en los corazones de cada uno de nosotros, traiga el cambio, traiga que nos redarguya por medio de tu espíritu, lo que tú quieres hablar a la iglesia, lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres direccionarnos, Señor. Te damos gracias por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, puede tomar asiento. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre la oración, pero también vamos a hablar en qué condición llego yo a la oración, de qué manera llego yo a orar, o cuando vengo a la iglesia, cuál es el sentido de venir a la iglesia y cuando yo voy a orar. El Señor Jesucristo nos expresa una parábola donde encontramos a un fariseo y a un publicano. Entonces los dos llegaron en una condición a orar. Ambos llegaron con la misma intención, pero llegaron con la misma intención, pero con su corazón y su forma de pensar totalmente distintas ambos. Y a través de la Escritura vamos a ver esto porque para nosotros es importante ver en qué condición llegamos a la iglesia, en qué condición voy a orar, en qué condición me encuentro. Y por eso quiero que me acompañen a Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Cuando lo tiene, me dicen amén. Le damos gracias a todos los que se están esforzando, porque cada día mejore el sonido, porque a veces se escucha fuerte, pero siento que se escucha bien. No sé ustedes, pero siento que se escucha bien. Y cada vez vamos a mejorar. Y por lo que estás haciendo, moviéndote en eso, sigue así. Estamos avanzando en el Señor y creemos que vamos a seguir hacia adelante. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Lucas capítulo 18. Disculpen si ven mis manos un poco manchadas, pero no pude quitarme el coqui de hoy porque estaba coqueando un área de cemento. Entonces, cuando estaba haciéndolo, no sé, este coquín no sale. Y me he lavado las manos, no sé si alguien tiene una técnica ahí, los pintores profesionales, porque no me sale. Mira que están manchados los dedos. Y eso fue cuando tomaba el trapo y pasaba. El de cemento es totalmente diferente al coquín que uno se lo saca. Pero ahí le he dado duro, por casi me arranco la piel. Pero no salió. Entonces, si alguien ve que el pastor vino con las manos pintadas, usted mire la prédica. Qué bendición. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Lucas 18, capítulo 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Y dijo también estas parábolas. Vamos parte por parte. En este versículo, los versículos anteriores, Jesucristo puede visualizar o puede ver que muchos de los que estaban allí confiaban en ellos mismos. Primer error, confiar en nosotros mismos nos lleva a un estado de que podemos pensar que todo lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Entonces Jesús identificó aquí que dice,
a unos que confiaban en sí mismos como justos. Se estaban justificando ellos mismos. Menospreciaban a los otros. Y dijo también estas palabras. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escuche esto. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Se calificaba de superior. Inmediatamente se calificó de superior. Por eso que el tema de hoy: ¿en qué estado llegamos a orar? ¿En qué estado venimos a la iglesia a orar? Que es el tema del día de hoy. Porque Jesús identificó que entre muchos había personas que confiaban en sí mismos. Pero toma este ejemplo del fariseo y del publicano y diciendo: puesto en pie, oraba consigo mismo el fariseo, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, había otro ahí puesto en pie y este se atreve a orar de esta manera. O sea, que había algo como de altiveza dentro de él, algo como de arrogancia, porque miró al otro despectivamente y lo mira diciendo: yo no soy como este publicano. ¿Y qué yo digo? O sea, ¿en qué condición sube este hombre a orar? ¿En qué condición? ¿En qué mentalidad? Sintiéndose superior. Porque si leemos los textos anteriores, dice: yo no soy como los otros. O sea, que él se calificaba como mejor por ser que judío y este ser publicano. Entonces tenemos que entender algo, que todos delante de Dios somos pecadores. Dice: no hay ni uno solo justo, todos somos imperfectos. Pero este se estaba calificando diciendo: yo no soy como los otros. Y dice: ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. ¡Wow! ¿Ustedes me están siguiendo? Ayuno mira lo que se enaltece, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos en todo lo que gano. Pero escuchen la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, creo que ni se querían acercar al lugar donde se acercaban todos estos hombres a orar. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, sintió que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, ahí Jesús contesta: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. En otra versión dice: este subió justificado, mas el otro no. En la NBI lo pueden buscar si quieren. Porque cualquiera que se enaltezca o se enaltece será humillado, pero el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tú eres bueno. Voy a tomar algunas cosas importantes de este mensaje. Y una de las cosas importantes de este mensaje es cómo me califico yo. ¿Cómo me estoy calificando yo como hombre, como persona, como ser delante de Dios? Es muy importante nosotros calificarnos, porque dice que Dios resiste al altivo, mas al humilde lo recibe. Entonces tengo que tener cuidado cómo me califico yo, porque sin querer puedo estar pecando con mi hermano, porque este fariseo calificaba a los demás. Aquí ni un líder es perfecto, su pastor no es perfecto, tiene 1001 defectos. Entonces, cuando venimos a la oración, ¿con qué condición vengo a orar? ¿En qué condición llego? Si voy a la iglesia a recibir la palabra de Dios
y voy a clamar a Dios en una condición como el publicano lo hizo, sé propicio a mí que soy pecador, soy imperfecto, todos somos imperfectos y yo soy el primero, me califico como un hombre imperfecto y me asemejo más al publicano diciendo, Señor, sé propicio a mí. Ahora, dice la palabra que no tengamos más alto concepto calificándonos de nosotros mismos del que debemos tener. No quiere decir que no tengamos un concepto de nosotros. ¿Sí, iglesia? Que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. O sea, que si verificamos este texto, nos habla de que Dios quiere que tengamos un concepto. Porque tenemos que reconocer quiénes somos ante Dios y qué Dios ha hecho por nosotros. Pero eso no nos da el derecho de enaltecernos. ¿Me sigue, iglesia? O sea que eso nos ubica en el sitial más importante, humildad. Entonces dice que Dios resiste al soberbio, Dios resiste al altivo, mas al humilde, al sencillo, este recibe. Entonces, ¿en qué condición llegamos para que nuestra oración llegue al cielo, sea escuchada? Porque muchas veces podemos llegar en una condición diciendo, y esto es algo que debemos nosotros luchar con esto y vencer con esto, es el calificar a otros más que a nosotros. Porque cuando calificamos a otros, nos subimos a una estatura más alta que ese otro. Pero si yo me califico primero y veo, me encanta el publicador, dice, sea propicio a mí que soy pecador. O sea, que todo lo que dijo este hombre es cierto. Puedo ser injuriador, no soy justo, de repente hasta peco con mis ojos, hasta hago cosas que no son debidas, pero sé propicio a mí que soy hombre pecador. Qué humildad, cómo se acerca al Señor. Aún sin saber qué era todo esto, porque la Biblia no lo refiere, pero dice, sé propicio a mí. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. O sea que su condición era de humillación total, diciendo, aún a veces lo que dice este publicano es cierto, pero su condición de humilde hizo que su oración, porque dice la palabra aquí y lo podemos decir, ¿quién de los dos fue justificado? Porque es la condición en que llegamos. Entonces la importancia de esto es que tenemos que tener cuidado, porque de alguna manera tenemos que saber qué concepto tenemos de nosotros. Yo sé el concepto que tengo de mí. Y a veces puedo sonar un poquito como altivo o algo así, de alguna manera. Puede de alguna manera como, no, es que Dios te va transicionando y te va llevando. Todo Dios nos va transicionando y nos va llevando. Porque usted tiene un testimonio que contar. Dice, sean testigos de mí. ¿Y cómo testificaron nosotros? Vamos a la Biblia. La mujer que fue encontrada, la mujer que Jesús le pidió agua de beber, de los 5 maridos ha tenido. ¿Y qué dijo ella cuando testificó? Y no era altivez, ella dijo, conozco a uno que me reveló todo de mí. Me dijo que ella predicó que tenía 5 y yo creo que este es profeta. Venga y escúchenlo. ¿De quién habló ella? De Jesús, pero también habló de quién. ¿Por qué? Porque ya no lo conoce. Entonces, la mejor manera, mientras conoces a Jesús bien y lo puedas predicar bien, habla de lo que Jesús ha hecho contigo. Eso puede sonar a veces como antigüedad o arrogancia. No, es que tenemos que hablar, testificar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, entendemos esto de que a veces tenemos que saber el concepto que tenemos de nosotros sin enaltecernos. Porque podemos caer en eso. Decir, yo soy la última Coca-Cola. Dios te pone una Pepsi. Dios te pone una Pepsi. Y yo soy la última Coca-Cola. No, Dios te pone una Pepsi. Por eso que Dios es el experto llevándonos a un nivel de que nos bajemos a ese nivel. Y eso nos ayuda porque nos hace no levantar la mirada, sino decir, Señor, sé propicio, ven hijo mío. Mira, dice que Él resiste. Ahora, mi amigo, que usted iba haciendo deporte, déme la mano. Ahora usted, yo trato de jalar para acá, usted trata de jalar para cuando usted dé. Eso es resistencia. Venga, y no, eso Dios resiste. O sea, hay una resistencia, y la resistencia también puede ser así. Ponga su mano contra mí, ahora empújeme. Hay una resistencia, pero dice que Él recibe. Él recibe.
Usted ve esto. O sea que nuestra oración puede ser estorbada por la condición en que llegamos. ¿Me sigue, iglesia? Entonces es importante porque aquí nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Entonces nuestra condición nos lleva a orar o como el fariseo o como el publicano. O sea, la importancia de entender esto, porque tenemos que aprender a calificarnos. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? Porque es importante en qué condición estoy. Dice, escudriñad vosotros mismos para ver cómo estáis delante de Dios, el impío. Que Dios nos da la oportunidad que nosotros mismos nos escudriñemos. Voy a ver, saque su lista. No la lista que hizo el fariseo. Hermana Patti, usted me cae. Hermana Patti, usted habla demasiado. Entonces comienzo a calificar a mi hermana. Hermano Valentín, usted es muy chistoso. Usted hace el chiste muy pesado. Entonces comenzamos a calificar a los demás sin calificarme yo. Por eso que la palabra dice, primero mira la viga antes de sacar la paja de tu hermano. Entonces me califico yo. Y cuando tú comienzas a calificar, tú dices, yo no tengo nada que decir de nadie. Se propició a mí. Entonces eso es lo que Dios quiere. Que no estemos viendo a los demás, sino que nos veamos a nosotros mismos para que pueda ocurrir el cambio, no por nosotros, sino por Él. Por Él que nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Dice que Él nos ayuda en medio de las debilidades. Pero si nos hacemos fuertes, este hombre a mí me asustó. Dice, hey, yo no soy, lea esto está fuerte. Hasta lo sentí como de orgulloso y arrogante. Se para y dice, yo no soy como ninguno de nosotros. Dios mío, no solo se metió con el publicano, con todos. Y Jesús dice, vio a muchos que confiaban en sí mismos. Hermanos míos, amados, os ruego por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, no confíe en usted. No haga eso. Tenga concepto de usted, pero no confíe en usted. Confíe en el Señor. Porque cuando tenemos confianza en nosotros mismos, podemos o hacer daño o hacernos daño a nosotros mismos. Porque puedo elevarme a una altura la cual me puede causar problemas. Y esto me lleva a pensar en un rey que tenía Israel. Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey, pero era rey de Babilonia. ¿Se acuerdan de él? Dice que Dios estaba con él. Hermanos, escuche esto. Dios estaba con él. Y era el rey de Babilonia. Nabucodonosor, que es el nombre más largo. Pero escuche esto. Dice que un día se paró en su palacio y en su pórtico. Ay, Dios. Y este hombre dice, toda esta Babilonia, la cual yo edifiqué y la cual yo he construido. Y Dios dijo, ¿qué? ¿Qué altivez? El hombre todo se lo había dado Dios, pero dice, toda esta Babilonia. Dice que se le dio una mente reprobada. Este hombre quedó totalmente comiendo como loco por las calles. Se metía por la selva, las uñas se le crecieron, los cabellos, los pelos. Dice que andaba errante, simplemente por desechar a Dios. Por eso le digo a ustedes en qué condición llegamos a la iglesia. Porque si llegamos en la condición de arrepentido, de humillado, Dios trabajará en nuestras vidas. Dios hará maravillas. Pero el día en que nosotros nos paremos, por eso que Jesús decía, aquí hay muchos que se justifican ellos mismos. Aquí hay muchos, y lo dijo, yo no soy como los otros, pecadores, adúlteros, y esto y lo otro, y tampoco como este. Ay, Dios mío. Y este público tiene toda la razón. Pero Dios nos manda a la iglesia a eso. Dios nos manda a la iglesia a que nos presentemos delante de Dios. Porque Él es el que puede sanar nuestras heridas, vendar nuestros dolores. Él es el que nos puede direccionar al camino correcto
puede trabajar en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras vidas, y vamos de crecimiento, vamos creciendo, no deformados. ¿Usted ha visto árboles que crecen deformados? ¿Por qué? Porque no permitieron o crecieron de una manera incorrecta porque nadie los ayudó al principio. Los árboles que están, para mí es una maravilla ver esto. Árboles que no plantó nadie, solo Dios los plantó. Pero esos árboles están derechitos. Yo digo, wow. Pero a veces hay árboles que plantan los humanos en lugares incorrectos. Comienzan a torcerse. Porque los plantan que no le da el sol bien, que la lluvia no le pega y ellos comienzan a buscar el sol. Usted lo ha visto, hasta nosotros lo hemos pasado, porque en mi casa están las rosas, pero ¿qué rosa fue para allá? Que ella va buscando el sol mañanero que le pegue. Entonces, cuando nosotros somos los que trabajamos en nosotros mismos, nos torcemos. Pero cuando permitimos que sea Él que nos plante, que nos ayude, que nos abone, que le permitimos que Él haga en nosotros, vamos a crecer derechos y erguidos. Porque Él es el Dios de todo poder. Así como lo hizo con los árboles, así como lo hizo con los pájaros. Y Él dice, no vayáis vosotros más que todo esto. Claro que sí, lo dice la palabra. Entonces, dejen que Dios permitan que Dios trabaje. Y la única manera que Dios no nos pueda resistir es siendo humildes. Humillándonos en su presencia, eso nos hace aceptos a Él. Usted se imagina aquí que Jim hoy no puede orar. ¿Sabe por qué? No me gustaron tus zapatos. Hoy viniste con un peinado que no es. Es más, no me gusta el micrófono, me encanta. Y siempre la pongo en las manos, queda declamando a Dios. Pero podemos calificar a otros. Y me pierdo, ahí voy al punto importante, y me pierdo de la mayor bendición de ir a la iglesia, que es salir justificado. Salir libre de toda carga, de toda culpa. Porque aquí vine y clamé, aquí vine y oré, Señor, no amo a mis hermanos, pero hoy vengo a presentarme delante de ti con humildad, humillado, diciéndote, sé propicio a mí, que soy hombre o mujer pecadora, necesito que trabajes en mi vida, arregla lo que tengas que arreglar, acomoda lo que tengas que acomodar, yo me rindo a ti, trabaja conmigo, no estoy señalando a nadie, me digo yo mismo que soy esto, lo otro delante de ti, Señor, me califico, y Dios te dice, no, yo no me resisto, ven acá, amigo, tú eres justificado por la sangre de mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren salir de la iglesia así? Justificado por el Señor. Pensemos con cordura. Dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, y que cada uno piense de sí mismo con cordura. Nabucodonosor se le volaron los sesos. Que Dios nos ayuda a todos los que estamos en posiciones, que no se nos vuele la cabeza, que yo como pastor, aquí hacen lo que yo digo, Dios me libre, porque pierdo la cordura, estoy haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, no estoy pensando con cordura, me alejé, me distancié de lo que Dios quería hacer, y eso es síntoma de altivez, arrogancia, eso es síntoma de orgullo, y que Dios no trabaja con eso, Dios lo recibe. Pero cuando nos rendimos a Él, ocurre lo que pasó con Nabucodonosor, que después de 7 años de andar comiendo por ahí, dice que levantó su mirada a los cielos y dio la gloria a Dios. Dice que todo se le fue retribuido. O sea, que aquellos que aún han estado en esa condición tienen el privilegio que tenemos un Dios que no se niega a aquel que le busca de todo corazón. Y declara a Nabucodonosor, yo que era rey, se me fue de vuelta mi integridad. Todo lo que tenía, Dios me lo devolvió. Y le doy la gloria a Él, porque de Él es la gloria, el imperio y el poder. Wow. Cuando clarificamos así, entendemos que hay un trabajo hermoso que Dios está haciendo. ¿No podemos equivocar? Sí. ¿Podemos haber pecado? Sí. ¿Podemos haber fallado o hasta hacer un diagnóstico errado? Pero Dios aún en eso
tiene misericordia de nosotros. Cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos escucha, Él nos ayuda, Él nos sana, Él hace maravillas y nos hace hombres libres por su palabra y por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo en eso. Yo creo que el hombre tiene toda la facultad de cambiar si así se lo permitimos al Señor. Siempre estima a los demás como superior a ti. Siempre estima a los demás como superior a ti. Y cuando tú haces eso, tú no tienes ese problema de creerte más que los demás. Porque sin querer podemos ofender a otros. ¿Ok? Porque yo digo, yo no soy como ese publicano. Ya yo no soy pecador. Puedo ofender al que es pecador afuera. Puedo ofender a mi compañero de trabajo. ¿Me siguen? Porque tengo un concepto de mí. Entonces, siempre piensa que los demás son más altos que tú. Siempre. Y eso te mantendrá en equilibrio. El equilibrio te mantiene caminando bien. Pero si algo está mal, entonces tú comienzas a perder el equilibrio. Comienzas a irte por un lado. Entonces, sin querer, perdemos el norte. Porque el que nos mantiene limpio, el que nos santifica, el que nos limpia de todo pecado, de toda cosa, ¿quién es? Cristo el Señor. No somos nosotros. No sé si ustedes tienen frío. Yo tengo calor. Yo sé que ustedes te da pánico esta cosa. Siempre estimen a los demás por encima o superiores de ustedes. Siempre. Y eso le dará la calificación de siempre ser humildes. Y no hacer el humilde. Humilde no es el que viste ropa mancarajosa. Porque déjenme decir, he conocido pastores que se visten humildes, pero son arrogantes y altivos. Pero he visto hombres que tienen mucho y son bien sencillos y son bien amables. Sí, Señor. Y también he visto lo contrario. He visto hombres bien vestidos que son arrogantes y altivos. O sea, el vestido no te califica. Lo que te califica es quién eres y cómo procedes. Si yo estimo a Jim como superior a mí, yo nunca me voy a sentir mejor que él. Ni en mejor posición que él. Aunque yo sea su pastor, porque así por la misericordia de Dios lo ha permitido, no me siento superior aquí a ninguno. Y si yo tengo que humillarme y pedir perdón por una ofensa que hice, o inconscientemente o imprudentemente, porque dije una frase que de repente, como somos culturas distintas, he ofendido, yo le pido perdón públicamente, hasta los que están allá que si se han ofendido por alguna palabra que he dicho que ha sido ofensiva, pido perdón. Yo no me estimo como superior a nadie, yo me estimo como inferior, porque esa es la manera de yo poder trabajar, de ser accesible a los demás, porque si no soy accesible a los demás, soy arrogante. Porque hay una barrera que impide que la gente se acerque a mí. Por eso que todo el mundo llegaba a Jesús. Todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería estar con él. Porque era accesible. Pero que fuera donde un fariseo, que fuera donde un doctor de la ley, no permitían ni que lo tocasen. ¿Sabe por qué? Porque había unos ritos rigurosos que si él iba a presentar, ya sea un holocausto, ya sea que iba a presentar la oración, ya sea que iba a presentar la lectura de la palabra, y era tocado por alguien pecador, ya no podía darle. Y Jesús rompió con eso. Dice, ahora todos tenemos entrada hacia el Padre por mí. Amén. Un hombre accesible que murió y se entregó, que viniendo en forma de Dios, se humilló y no a tener cosas que aferrarse, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló a sí mismo, tomando ¿qué? ¿Forma de qué? ¿Usted entiende? Dios tomó forma de hombre. Él se humilló a sí mismo, o sea, él se bajó. Ay, papá. Usted se imagina, esa es una lección de humildad. No se aferró. No nos aferremos a condiciones.
Liberémonos de eso. De cualquier cosa que pueda estar impidiendo que Dios pueda trabajar en nuestra vida. No nos aferremos a eso. Eso no es de Dios. Porque si Dios nos aferró, Jesús siendo Él, nos aferró, siendo Él maravilloso, siendo Dios, a una cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando qué forma de hombre. Es como decir, voy a ser como Génesis. O sea, me bajé a un nivel de un niño. Dios siendo Dios se bajó al nivel de nosotros. Dios humano, sin pecado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Se humilló. Entonces, fue a la cruz. Tomó la posición que le tocaba a Pati, que le tocaba allí, que me tocaba a mí, y a todos aquellos que le acepten como Señor y Salvador. Tomó esa posición y se sacrificó, se humilló, fue humillado hasta lo sumo. Entonces, mi enseñanza o la enseñanza que le trae el Señor el día de hoy a ustedes y a mí, que nos mantengamos en una postura humilde. Y el que está en una postura humilde siempre está en una postura de entrega. No sé si me sigue. Estamos en una postura de ¿qué? De entrega. De ayudar, de bajarme. Hermano, yo no tengo problema, yo pido perdón rápido hasta a mis hijos. Porque a veces soy muy fuerte y digo, hey, ¿sabes qué? O sea, perdóname, te hablé muy brusco. En la mañana iba con una conversación conmigo, hablando de unos temas ahí, y porque vimos un ejemplo de otra persona, y él me dice, sí, no sé por qué, o sea, no podemos permitir que nosotros actuemos de esa manera. Tenemos que ser diferentes. No podemos ser así. Porque somos hechura suya, real sacerdocio, no para exaltarnos, sino para humillarnos como Él lo hizo. Servidores de los demás. A veces nos va a tocar ser tapete. Al pastor le va a tocar ser tapete. Y eso no me debe a mí dañar el corazón. Me debe servir que en mi cuerpo llevo las marcas del evangelio, como dice Pablo. En mi cuerpo llevo las marcas, las cicatrices, la evidencia de que yo me he humillado. Porque Pablo, tomado, estaba en el Sanedrín, hombre importante, letrado, y no se aferró a nada de esas cosas. Se atrevió a ir a la cárcel, a ser vituperiado, a ser golpeado, a estar en prisiones por amor a Cristo. Se humilló. ¿Qué lección de vida nos dan estos hombres de Dios, más Jesús y sus seguidores? Si somos seguidores de Él, vengamos en la condición correcta al templo, humillados al Señor, buscando su rostro, entendiendo de que de Él es todo poder, de Él es toda gloria, y Él es el que hace en nosotros. Y así seremos realmente libres, transformados y renovados, y vamos a crecer. Parte del crecimiento, usted se imagina una planta que le diga a su dueño, o una rosa que la están podando, porque yo no sabía, yo era un ignorante de las artes de las plantas. Y en Panamá había un rosal que me gustaba mucho cuando yo pasaba por la empresa. Un señor que tenía un rosal, pero de rosas rojas, rosadas, blancas, muy hermosas. Y la vi bien bonita. Y el Señor comenzó, y Dios mío, ¿qué le está haciendo? Yo no sé si usted ha visto eso. Comenzó a contarle a la rama, la dejó pelona. ¿Y por qué le hizo eso? Me preguntaba yo. Malo este hombre, no sabe ni cortar. Mira, yo calificándolo como el fariseo, ¿ah? Él ni sabe cortar. Y yo, ¿qué voy a saber si no sé el número? Él sabe. Y el hombre estaba clic, y clic, y clic, y clic, y clac, clac, clac. Y yo ya que volaba las. A veces Dios no tiene que ir desarmando, cortando esas cosas, esas ramas que no sirven. Esto está seco, esto no sirve, quiero que te verde aquí. Y yo hice esa. A la postre, después pasé. Y la rosa creció más grande, más hermosa. ¡Wow! Él sabía lo que hace. Amén. Le tengo noticia. El Señor sabe lo que hace en nuestra vida. Pero tenemos que permitir que Él lo haga.
Él es nuestro labrador. Él es el que poda nuestra vida. El pastor sigue siendo podado. Cuando Dios no acabó con el pastor, y no me miren como perfecto. No. Yo a mí todavía, usted me está viendo feo todavía, porque Dios está cliqui. Y el pastor, ¿qué le pasa? No, ahí le está dando Dios. Le está cortando. Él quiere que sea mejor. Entonces Dios comienza a trabajar en el pastor y los hijos no entienden al pastor y nadie entiende al pastor y el pastor se no, es que Dios me está cortando. Y después cuando ve, y de dónde el pastor sacó esos mensajes, es que Dios me podó. Dios me trabajó. Si no crezco consigo, me quedé así. ¿Se acuerdan lo que le dije el domingo pasado? Que Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar así. Amén. Nos ama tanto que no nos va a dejar así. Y preparémonos para que Dios, sin exaltarnos, nos lleve a la estatura de su Hijo. Amén. Así. En tranquilidad, en paz, porque sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Concluyo con esto. Había un leñador que era muy experto. Este leñador lo contrata. En una compañía, en los tiempos de antes se cortaba con hacha. Y este hombre era muy diestro en esto. Fue a la compañía y le dijeron, bueno, esta es la hacha que está apropiada para trabajar aquí. Usted le vamos a dar este campo que está aquí y corte los árboles que pueda. Nosotros exigimos un mínimo de 7 árboles al día. Y este se menó tanto y comenzó tan. Dice que el primer día cortó 18 árboles. ¡Wow! Llegó ante el jefe y dice, más que todo, primer día, hermano, tremendo. ¡Wow! Dice que al segundo día ese que se acostó temprano dice, bueno, voy por 20-21. Se acostó temprano y fue, y trabajó todo el día, pero cortó 12. Y dice, pero me esforcé más. Me acosté más temprano. ¿Por qué corté 12? No, algo pasó. Voy al siguiente día. Y fue al siguiente día y comenzó pan, y nada más cortó 7. Y ya se estaba frustrado diciendo, ¿qué está pasando con esto, Dios mío? Esto que es fan del jefe, ya penado, decir cómo voy a ir, me corté 18 la primera vez y pasaron los días hasta que llegó al fin de la semana, el día viernes, y cortó solo un árbol. Y el avergonzado va con el hacha diciéndole al jefe, yo creo que le he quedado mal, no llené sus expectativas y bueno, vengo a presentarle mi renuncia porque comencé bien, corté 18, 15, pero después me he esforzado, me levanté temprano, hice todo lo que pude hacer, pero no corté los árboles necesarios. Y el jefe le dice, antes que me entregues tu hacha, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que la afilaste? Muchas veces nos falta afilar el hacha. Y afilar el hacha es donde Dios, para que Él nos pueda dar esa lima que necesitamos para seguir avanzando como el Señor lo quiere en nuestra vida. Afiló su hacha, no solo cortó 18, cortó 20. Y cada vez que cortaba un árbol, afilaba su hacha. Y eso lo llevó a mayor crecimiento. La mejor hacha que podemos tener en estos tiempos es la oración, la humillación y la entrega a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios ha sido bueno. Ahora sí tenemos adoradores. Vamos a adorar. Y después de la adoración, vamos a entrar en el clamor. Vamos a orar. Vamos a adorar. ¿Cuántas tienen? 1, 2. Mi estimado, vamos 3. Vamos a adorar. Y mientras adoramos la adoramos, vamos a adorar a Dios, vamos a entrar en sus atrios con adoración, con alabanza. Hoy lo hicimos distinto y después en cada una son 3, así que vienen 3 intervenciones y después cierre, ¿no? Son 3 canciones. La primera que va a orar por el mismo, después que termina, Leti. Y después de la otra canción viene Jim. Y de último Valentín, y de último vamos a entrar en un clamor a cerrar, a orar por los pastores. Oremos, hermano, es necesario orar, pero hoy quiero que también ore diciéndole al Señor, sé propicio a mí, Señor,
que soy hombre pecador. Afílame el hacha. Pódame. Hazme mejor para que vean en lo que me voy a convertir. No por altivez, sino para tu gloria y para tu honra. Y contaré las maravillas que has hecho conmigo. Oh, gracias, Señor. Vamos a adorar, vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar. Quiero que me adoren, quiero hacerlo con las luces aquí apagadas. Vamos a adorar así. Eso. Vamos a apagar.